Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Antonio Grael nos trae a Howard, decíamos de coña el Pato, no es El el pato, Pato, sí. es un grupo de Francia, se inician en 2018 y el tema es Event Horizon, es en directo y bueno, en ese 2018 se autoeditan un EP. En 2020 fichan por Delta Faz Electronics, graban su disco Obstacle, que lanzan justo antes de la pandemia. Vaya tela, y claro, se ven obligados a cancelar la gira. Bueno, se rehacen, sacan un segundo álbum, Event Horizon 2022 y 2025, uno tercero, Oscillations. Así que, bueno. Dice Antonio que es complicado encontrar información sobre ellos, hay poquita y bueno, pues de hecho creo que más información que Antonio no vamos a encontrar. Así Ya que, ve. claro, efectivamente. El canal de ellos es Howard The Band. Me gusta que especifiquen Howard la banda y no Howard el pato. Así que, porque si no, o bueno, podría ser Howard Stern, ¿no? El locutor de radio También, también. polémico donde los haya. Bueno, hizo una película autobiográfica que en España, que siempre ponemos títulos raros, se llamaba Partes Privadas. Así que, bueno, eras sugerente. Aquí suelen haber unos spoilers en los títulos bastante Sí, importantes. bastante importantes. Bueno, pues su estilo es hard rock, coquetean con la psicodelia, guitarras con fuertes distorsiones, batería pesada, guay, contundente, mejor todavía. Y unos teclados que van a caballo entre Ray Manzarek y John Lord. Vale, ahí me has pillado, Antonio. No estoy pillando yo quién es Ray Manzarek. Disculpa mi ignorancia, pero esa referencia no la he pillado. Además de una buena dosis de electrónica experimental con los sintetizadores de Rafael y el uso del ceremín. El ceremín. Me encanta ese instrumento que para unos es casi rollo de magia o ciencia ficción, ¿no? Eso de estar tocando con las manos en el aire sin realmente apoyar físicamente en nada es como da un poco de yuyu, ¿no? El ceremín. Sí. Vale. Bueno, pues ese instrumento del diablo. Bueno, vale. Bueno, pues continuamos, que se nos va. Así que bueno, este tema es el que da título y cierra su segundo álbum. Está grabado en una sesión de estudio. Me gusta, es decir, lo que vamos a ver es lo que se grabó bien, incluyendo el central en el que nos deleita con un viaje sónico a caballo entre el rock espacial y la música electrónica más experimental. Bien. Joder, me encantan las explicaciones de Antonio, de verdad, es... Una eh, enciclopedia, ¿no? Amigos músicos, cuando queráis que os hagan el prólogo de vuestro libro autobiográfico, por Llamar a favor, Antonio. llamad a Antonio, que os vais a quedar a gusto. Perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. ¡Vamos allá! We've been dancing, we've been dancing all night. We've been living again. We've been driving so fast. We've been eating
dreaming so far. We've been living, we've been acting like kings. We've been dreaming, every night is a lie. We've been dreaming, we've been dreaming forever. We've been burning of you. We've been flashing away. Time to slow down, and it's madness to fade. Bueno, sorprendente, ¿eh? La voz canta muy, muy bien. Muy bien, sí, Tiene sí. mucho registro, una voz con mucha personalidad, con mucho pozo, así los graves son muy graves, una voz así muy sugerente y de pronto empieza a subir de agudos. Veo que le gustan vestirse con estampados a los tres, ¿vale? Sí, Es decir, son, muy son, setenteros. sí, es ropa difícil de combinar con otra cosa, ¿vale? Es decir, bueno, o fácil, porque tienen tantos colores que con todo pega. Bueno, pues con el tema de esta intro ambiental, sonidos espaciales, estas guitarras con reverb, con delay, con, yo qué sé, esa textura cosmológica, ¿no? Es decir, Sí, como si fuera la banda para irse al planetario. pero tú Eh, fíjate que a mí el teclado me ha recordado a la peli de John Carpenter, la de Halloween. Digo, mira, han podido sacar ese efecto ahí de la peli. sí, sí, bueno, casi, Queda casi, muy... casi, casi publicamos esto el día de Halloween. Sí, Así que falta ya nada. Y me gusta porque claro, aquí son ellos tres, no hay bajo, todo lo hace el teclado, esa parte, digamos, rítmica, entre la batería y claro, ese, ese trabajo que está haciendo, pues, con sintetizadores, experimentando con el sonido. La guitarra también está ahí, pues metiendo sus capas, su parte melódica. sí. Con la guitarra es un poco así. em, de momento no estamos viendo solos propiamente dichos, ¿no? Pero sí están metiendo ahí, digamos, aderezos, algún arpegio, acordes para un poquito, pues meterte en sintonía, ¿no? Y de pronto han hecho un cambio que le han empezado a meter intensidad y lo veo muy bien. De hecho, veo muy compacto el grupo. El batería me ha recordado un poquito la cara así al amigo colgado de Notting Hill, ¿vale? El que iba con las gafas graduadas de buzo en el cine, Sí, ¿vale? Pero bien, 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 bien. Me está gustando de momento. Así que bueno, vamos a ver cómo siguen experimentando. Venga, vamos a continuar. Up to the even horizon go. Once beyond it, will we ever let go? There's no stopping.
vamos a aprovechar este parón que están haciendo. Claro, de momento es que, claro, se centra el teclista en ese mini teclado que tiene ahí. Es que lo estaba Que pensando, digo, digo, tiene dos pedazos de teclado así de grande y coge el que y es y así, se centra en el pequeño. ¿vale? Parece el teclado de David Guetta, ¿no? Eh, que era, bueno, el de David Guetta tenía tres teclas, pero este es pequeñito y se está dedicando a hacer, digamos, una especie de ostinato sintetizado de lo que debería de ser el bajo, ¿vale? Y está ahí repitiendo la fórmula y dándole vueltas y vueltas y vueltas para que el guitarra, bueno, vocalista guitarra, pues pueda dar rienda suelta ahí a su magia. Ha hecho un solo melódico bastante interesante, con distorsión, incluso algún efectillo espacial, ¿vale? Sí. Que ha molado bastante. Así que bueno, después de esta catarsis, a ver cómo lo van resolviendo. Hay que mandarle la reacción esta a Iker Jiménez, ¿no? No, yo cuando Esto, han empezado ahí esto va, a esto tocar va los platillos ahí, digo, es muy alien". muy de Pero ya película, ¿eh? ha empezado con la flauta y ya me ha transportado a una selva amazónica y Sí, 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 de holocausto caníbal. guay, te has ido ya muy lejos. Yo lo que iba a decir que es esta parte es casi para escucharlo, pero con los ojos cerrados, ¿no? Y que Sí, sí, sí. en el estéreo se disfruta mucho. De hecho, el batería se está moviendo por el espacio para que los diferentes micros vayan captando la flauta por diferentes sitios. Es muy interesante lo que está haciendo. El guitarra está jugando con los armónicos, y nos están dando unas sonoridades curiosas, ¿no? Esto es de Sí, el programa de teclado está misterios, ahí con vale. la misma, el teclado está ahí con la misma nota ahí en el tiempo. Sí, 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 sí. Y tenías una cara que... Sí, sí, digo, porque me estaba sorprendiendo. Esto para poner un letrero, ¿no? Carl Sagan y Michael Field aprueban esto. Eh, Venga, vamos a darle un poco para atrás y continuamos.
lo que tú dices, suena a Alien, ¿no? Falta decir aquí, atención, la nave Nostromo está a punto de despegar, ¿no? ¿No? Algo así. Sí, sí. Sí, vamos a continuar. We've been ready, we've been ready forever. We've been pushing, we've been pushing away. Time to slow down, all this madness was brave. Es un grupo psicodélico Sith. Por el poder de la fuerza, sí. Tío, Están ahí. escúchame. Esto. Bueno, esto. De verdad, ¿eh? Ríete tú de Anakin Skywalker y Darth Vader. Es decir, aquí está en el lado oscuro totalmente, ¿vale? Es decir, ya de por sí me inquietaba, ¿vale? Porque parecía. Tenía un rictus ahí mientras tocaba el teclado que daba un poco de miedo. Era en plan serial killer, ¿vale? Y Sí, que tú, sí. cuando Dexter se tomó las vacaciones después de la última temporada hasta que ha retomado ahora, yo creo que estaba en este grupo, mientras, ¿vale? Tocando aquí el teclado. Las gafas eran para disimular, ¿vale? Pero es él. Y, tío, que esto realmente mm, esto es la fuerza del lado oscuro total. Mira. Mira qué cara, mira qué cara. Está ahogando. Alguien de producción lo está ahogando ahora mismo. Le ha faltado que, Mira. como el teclado de Rammstein, que cuando toca salen rayos ahí. Pues Sí, si sí, sí, hubieran sí. salido rayos ahí de Pero es que hay unas las manos. mira, hay unas luces que le están ahí Sí, saliendo. ya. Y sobre todo al guitarrista también, que también se une a la fuerza, que por cierto parece el primo del Sevilla, ¿verdad? El cantante. Em, el que sea de España me entenderá, ¿no? Hay un grupo que se llama Los Mojinos Escocidos, bueno, pues el cantante. Em, es impresionante, de verdad, ¿eh? Es que pone una cara.
Ya, ¿no? Se han quedado a gusto ya. De verdad. Madre mía. Cuando vi lo de 11 minutos de canción, ahora lo entiendo, claro. Madre de Dios. Estas son las trampas que nos pone Antonio Grael cuando nos manda cosas. Madre mía, desde luego. Antonio, no he visto algo parecido en mi vida. Y ya cuando ha salido en plan los Lord Sith, ¿vale? De la fuerza. Dios mío de mi vida. La dejamos. Sí, 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 sí. Claro, entre que ya me inquietaba porque digo, se parece a Dexter, ¿vale? En plan, con el teclado, con las gafas. Además, todos los serial killers llevan esas gafas De pasta, ¿eh? de pasta así cuadradas, tirando a grandes. En serio, ¿eh? Es decir, no, es una ida de olla muy grande porque, claro, tienen las líneas maestras que van recuperando de vez en cuando, pero en esos impasse en el que dice, venga, vamos a experimentar, vamos a hacer locuras. Es una ida de olla muy grande, muy, muy grande. Bastante, bastante, ¿eh? Como el batería con la flauta, ¿no? Y no sé qué hacer con la flauta, pues empiezo a golpear la batería, pues, ¿no? Lo que lo que el viaje le haya Lo que el viaje le haya indicado. indicado, ¿no? Sugieres que ha habido ahí Sustancias psicotrópicas. Vete tú a saber. cigarros de la risa y cosas así, ¿vale? De Sí, acuerdo, muy bonito. bien. Pues no me extrañaría nada. En fin, bueno, cada uno busca la inspiración donde quiera. Amigos, No, pero ha molado un ha, puñado, ¿eh? ha molado un puñado, tío. Yo creo que sin duda alguna tiene que ser, la miniatura tiene que ser este hombre, ¿vale? Tiene ahí un par de momentos, ¿sabes? Además, le tiembla la mano como diciendo, ¡muérete, muérete! ¿No? Tiene cara de malo, tío. Bueno, pues yo creo que este hombre tiene que ser aquí la miniatura. El, este es el Lord Sith y el otro es el acólito, seguro. Sí. Bueno, bueno, pues amigos, gracias Antonio Grael por patrocinar la reacción, nos hemos divertido mucho. Si os ha gustado, pues se agradece el like, clic en la campana para no perderte las reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho, que nos ayuda mucho a crecer como canal y difundir este tipo de música, ¿no? Música rock en general, ya sabéis, japonés en particular, y que lo disfrutéis, ¿no? Bueno, ya vamos creo que ya rondando los 1000 vídeos, ¿no? Por ahí. No, ya hemos pasado los 1000. Ah, ya hemos pasado los 1000 vídeos. ¿Por qué no me lo has dicho? Ya hemos pasado los 1000, que lo miraba antes. Que sí, ¿no? Y yo sin darme Ya cuenta. pone 1K, ¿eh? Ah, 1K, vale. 1K. Perfecto. Bueno, pues tenéis ahí más de 1000 vídeos para divertiros. Ya sabéis, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Y bueno, pues para hacerte Patreon o miembro del canal, pues muy fácil. Hay enlaces abajo de la información de la descripción, de la reacción, le dais y para adelante. El Patreon son reacciones personalizadas, como Antonio Grael, que nos trae cosas tan interesantes como Howard. Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios. Se me olvidó decir por aquí hay más reacciones, ¿no? Sí, Y aquí. perfecto. Por aquí, ¿no? Por aquí. Por Por aquí. allí. Aquí. Me recordaba el momento este de Willow, ¿no? Con los. ¿Cómo se llamaban? Con Los. los... sí, ¿Sabes qué los te digo, no? pequeñitos, sí, sí. Nos decían, ¿por dónde es? Por allí. Pues igual, por aquí las Y reacciones. no les hacían ni caso. Sí, en fin. Bueno, son las cosas que pasan. Gran película, gran película. Gran Aunque película, gran director. Ron Howard.
Ron Howard, sí. Los Netflix, ¿no? Se llama. No me acuerdo, ¿no? Sí, sí. Ron Howard, sí, sí, sí. Y bueno, la hija también, gran actriz y directora. Está ahí en las dos cosas. Em, por ejemplo, ha dirigido capítulos de Mandalorian, por ejemplo. Ahí queda la cosa. Pues sí. Y bueno, Ron Howard también tuvo una época de actor, sobre todo actor infantil y adolescente, que también fue curiosa. Bueno, gente con talento, en definitiva. Se nos va la pinza mucho, así que amigos, gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.